saludo para todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestro programa Sanamente, con el cual pretendemos acercarnos a todos ustedes y traer información de interés relacionada con salud mental. Bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy hablaremos de un tema supremamente importante y es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, para lo cual nos acompaña la trabajadora social de nuestra Comisaría de Familia, Valeria Giraldo. Bienvenida, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme, muy contenta de participar y obviamente siempre dispuesta a brindarle a la comunidad toda la información que necesitan para poder que tengamos una mejor convivencia, una mejor comunidad, que seamos un pueblo muy bueno. Sí, Valeria, y es que es muy importante este tema, ya entrando un poco en contexto, porque justamente estamos en septiembre, es un mes donde conmemoramos o recordamos esta fecha o este tema como es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces, para esto es importante de pronto empezar con un tema de cifras antes de entrar a definir de qué estamos hablando, y es que es bueno que la comunidad se entere que estos temas existen, que son reales, que son muy cercanos lastimosamente a nuestra comunidad, no solo a nivel local, sino también nacional y mundial, y que es por eso que queremos visibilizarlo, porque queremos ser partícipes en la prevención y cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, para que ellos que son los directamente vulnerados puedan tener más personas que estén pendientes de estos procesos de cuidado y evitemos que ocurran estas cosas. Entonces, bueno, tenemos que a nivel de país, a nivel nacional, entre 2012 y 2019, 1954 niños, niñas y adolescentes aproximadamente tuvieron que tener restablecimiento, proceso de restablecimiento de derechos porque fueron víctimas de explotación sexual o comercial. Pero entonces, Vale, contémosle a la gente por qué es importante hablar de esto, de qué se trata, qué es lo que estamos queriendo acercar a la comunidad acá. Claro que sí, Lisa, muchísimas gracias por la información. Es cierto, el 23 de septiembre se conmemora el Día en contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Por qué aquí en este pueblo? O sea, conocemos que en Guatapé el turismo es uno de los ejes principales que mueve nuestra economía. Promueve el desarrollo social, genera intercambios culturales y muchas cosas positivas. Sin embargo, no podemos desconocer que a raíz de este turismo también llegan algunas sombras, algunas cosas malas, como lo son el tema de la explotación sexual y comercial de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Y primero, por esto quiero empezar hablando un poquito sobre el tema de dignidad humana que viene directamente relacionado con este tema. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución Política de 1991, hablamos sobre todos que nacemos libres e iguales, con los mismos derechos, con la misma dignidad humana, ¿cierto? Entonces, estos derechos son inherentes al ser humano, lo que significa que así nosotros no los reconozcamos, pertenecen a nosotros. Porque la explotación sexual y comercial afecta la dignidad humana. Cuando hablamos de este tema, hablamos que las personas se convierten en un objeto, son utilizados para un fin. Entonces, a través de la explotación sexual y comercial, las personas son utilizadas como objetos, ¿cierto? Como un medio para llegar a un fin, ¿cierto? Y por lo tanto, temas como la dignidad humana se ven afectados. Entonces, a veces muchas personas dicen, no, es que la persona accede a hacer este tipo de actividades, pero recordemos que es un derecho que nos pertenece por solamente el hecho de nacer. Eso significa que realmente, si así nosotros, digamos, somos conscientes y queremos hacer este tipo de cosas, como lo es, por ejemplo, el material pornográfico, la prostitución, el matrimonio servil, entre otras cosas, no son, pues son cosas que afectan la dignidad humana y que realmente violan y vulneran nuestros derechos. Valeria, y aquí hay algo que es, digamos, muy importante mencionar, y es que la población afectada, precisamente, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, son población sumamente vulnerable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, como bien lo mencionamos, la explotación sexual y comercial
es el uso o la disposición de nuestros niños, niñas y adolescentes para crear y difundir material pornográfico o para acceder a la prostitución o para estos negocios con fines lucrativos con nuestros menores. Entonces son población altamente vulnerable porque si bien el agresor puede ser, como tú lo mencionabas ahora, desde un extranjero o extranjera o alguien que no es local, puede ser también incluso alguien cercano al niño, niña o adolescente, hombre o mujer, sin importar el nivel educativo y sin importar la clase social. Entonces, ¿por qué son vulnerables? Porque generalmente les ofrecen cantidad de cosas que pueden resultar muy tentativas para nuestros niños. Entonces, a veces les ofrecen alguna cantidad de dinero, otras veces les ofrecen algún sueño o alguna cosa que el niño o niña quiera, ya sea un paseo, les prometen falsamente que les van a regalar objetos, ¿sí? Entonces sabemos que estos niños y niñas son expuestos o a sentirse tentados por estas ofertas porque de alguna manera sienten que están siendo recompensados por algo que en su momento no observan como algo malo, y si son personas cercanas a ellos, mucho más, porque hay una confianza hacia estas personas de que lo que están haciendo está bien hecho. Y recordemos que no solamente son relaciones directas entre, digamos, el victimario y la víctima, sino que aquí se involucra mucho todo el tema de turismo con la existencia de terceros. A veces encontramos muchos establecimientos que se muestran como prestadores turísticos, ¿cierto?, con el fin de ofrecer alguna actividad, pero a su vez ellos también tienen, digamos, esa conexión para buscar este tipo de población, más que todo niños, niñas y adolescentes, para ese fin de explotación sexual y comercial. Y como lo decía pues Lisa, realmente, ¿por qué un lugar tan turístico se presta más para eso? Por el anonimato que se puede tener. Un extranjero, una persona de por fuera viene, realiza, digamos, el tipo de delito, porque esto se considera un delito, y mantiene su anonimato porque es una persona que no es reconocido en nuestro territorio. Por eso, digamos, la invitación es que todos, tanto prestadores turísticos como las personas de la población y todos pues las instituciones que estamos aquí prestas como para evitar este tipo de dificultades, podamos aportar a que estas situaciones no se presenten más. Así es, Valeria, y mencionas algo muy importante como lo son esos factores de riesgo, y podríamos agruparlos como en unos, digamos, grupos de factores de riesgo que podemos identificar. Por ejemplo, tenemos a nivel macro o a nivel general un factor de riesgo es la mercantilización sexual de nuestros niños, niñas, adolescentes, de mujeres, ¿cierto? Donde se justifican este tipo de conductas porque está generando para el agresor un bien económico. Entonces para él este hecho es justificado porque está generando un ingreso, y si lo normalizamos entonces se tiene la tendencia a que pues las personas que están siendo víctimas también lo puedan ver como algo normal. Eso a nivel pues macro. ¿Qué pasa? También tenemos estas relaciones, como lo decíamos ahorita, asimétricas de poder basadas en género, ya sea porque entonces yo soy la persona que para ti es esa figura de autoridad, entonces la víctima debe acceder a eso porque simplemente es menor o porque no tiene para el agresor como voz o voto en las decisiones personales en cuanto a estos temas. También tenemos unos factores de riesgo ya más aterrizados. Sí, más aterrizados como a lo local, donde tenemos situaciones de abandono y maltrato infantil. Esto también es un factor altamente riesgoso porque sabemos que son niños y niñas que están expuestos a otras personas, lo mencionabas ahorita, como terceros, que no tienen una red de apoyo fuerte que los proteja, donde puedan acercarse a pedir ayuda, con quién contar esas situaciones, a quién solicitar como ese apoyo no solo de información, sino también emocional, social y de protección también por las instituciones. El trabajo infantil también es un factor de riesgo porque sabemos que son niños que si están desescolarizados y están siendo usados para ejecutar labores comerciales, muy seguramente, y tú lo decías ahorita, relacionado con el turismo, sí, que somos un municipio que tiene esa característica particular, entonces sabemos que por ahí también hay un factor de riesgo importante. Y tenemos ya los factores micro, que son más
relacionados con lo individual de cada persona, y ya tenemos aquí entonces el consumo de sustancias o tanto legales como ilegales, donde si no hay un control se tiene un riesgo de vulnerabilidad también altísimo, porque a través del consumo de sustancias también se comercializa sexualmente con estos niños, porque de alguna manera pueden sufrir chantajes para poder recibir estas sustancias a las que ya son adictos. También tenemos el uso no controlado de tecnologías, y aquí también hablaríamos ya de una forma de explotación sexual y comercial, que es a través de fotos, videos, ¿sí?, o grabaciones consentidas o no consentidas, donde se difunde material generalmente de contenido sexual explícito con menores de edad. Todo esto también, lo mencionábamos ahora, lastimosamente no es ajeno pues como a nuestro municipio, y por eso estamos haciendo como puntualización en estos temas para que lo visibilicemos y seamos nosotros protectores de nuestros niños y niñas. Importantísimo resaltar, y es algo que acaba de mencionar la compañera, entre más dificultades tengamos como familia, en nuestro grupo familiar, entre más, digámoslo así, disfuncionalidades se presenten en nuestro entorno hogar, vamos a tener muchos más factores de riesgo que conducen a los niños, niñas y adolescentes a ser víctimas de esta explotación sexual y comercial. Esto significa que al ellos no tener un grupo familiar, un núcleo que los apoye y que esté pendiente de sus necesidades, y sus necesidades no solamente físicas sino también emocionales, ellos se van a ver o van a sentir que deben buscar en otro tipo de personas esa aprobación, ese sentimiento de que los están escuchando, de que los están apoyando, y ahí es donde entran esos victimarios en el juego. ¿Por qué? Porque ellos se muestran con una cara de brindarle seguridad, de brindarle protección, de brindarle ayuda y apoyo, incluso en algunos momentos también pasa que le ofrecen obviamente cariño y de pronto algún tipo de relación sentimental, y las van induciendo en este camino, o los van induciendo en este camino que obviamente vulnera la mayoría de sus derechos. Tenemos obviamente un marco normativo, en la Ley de Infancia y Adolescencia habla sobre los derechos obviamente de los niños, niñas y adolescentes, entonces estaríamos vulnerando el derecho a una buena calidad de vida, a un desarrollo integral, el tema del desarrollo en la primera infancia, porque sabemos que obviamente desde edades tempranas se puede evidenciar este tema de la explotación sexual y comercial. Y también con esto que tú mencionas, hay otras consecuencias o otras situaciones desencadenantes, como además de la vulneración de derechos y de afectaciones en la dignidad humana. Entonces tenemos también ya unas secuelas a nivel emocional, mental, muchas veces físico. También se vulneran derechos generalmente a la educación, ¿cierto? Lo mencionábamos, a tener una vida digna, a tener un entorno que sea protector y que sea de cuidado para estos niños. Pero bueno, también hay que puntualizar acá y recordar que un caso de violencia sexual o de una situación de explotación sexual es de suma urgencia, es decir, cuando nosotros detectamos un caso de estos es de primordial conocimiento que debe ser atendido en un servicio de salud a cualquier hora, ¿cierto? A cualquier día, mediante cualquier tipo de EPS que se tenga, es un derecho que tenemos de atención inmediata en un servicio de salud. Entonces podemos contarle a nuestra comunidad que sobre nuestra ruta de atención de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, y es que ya sabemos entonces que concretamente la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes hace alusión a cualquier actividad o a cualquier situación que atente contra la integridad física, emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes. Después de conocer esto, sabemos que de allí se deriva cualquier tipo de negligencia, maltrato o violencia, ya sea física, sexual, emocional o de otro tipo. ¿Quién entonces puede identificar un caso de esos? Cualquier persona, ¿cierto? Desde la mamá, el papá, el vecino, el tío, en el colegio, un maestro, cualquier persona, la misma víctima, ¿sí?, puede identificar un caso de vulneración. ¿Qué se debe hacer? Inmediatamente hacer el reporte en comisaría de familia. ¿Cuáles son las formas de reporte, Valeria, que tenemos para establecer una denuncia? Claro que sí. Nosotros primero en la comisaría de familia tenemos un horario de oficina, manejamos el horario de 8 a 1 y de 2 a 6. Sin embargo, nosotros tenemos un teléfono celular que es el 310-448-4500.
el cual está disponible las 24 horas, se reciben llamadas por WhatsApp, se reciben mensajes, llamadas telefónicas e incluso se reciben correos electrónicos, todo con el fin de que las personas tengan el acceso completo a todos los tipos de formas de comunicación para informarnos sobre estas situaciones. Es importante recordarle a la comunidad que recibimos denuncias anónimas cuando a veces nosotros no queremos hacer parte de los procesos. Podemos recibir denuncias anónimas y nosotros iniciar el proceso debido de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como hablamos y como lo mencionaba Lisa, todo el tema de explotación sexual y comercial, abuso sexual, son temas que le damos una prioridad pues muy alta, por lo tanto son situaciones que recibimos en cualquier momento, a cualquier hora del día, y se realizan obviamente todos los actos urgentes que sean necesarios. Todo el resto, digamos, de dificultades que se presentan con respecto a vulneraciones, inobservancias o también omisiones pues de derechos de los niños, niñas y adolescentes, son situaciones que también a través del equipo psicosocial podemos pues manejar y abordar. Así es, Valeria, y también es importante resaltar pues que el sistema de salud, en este caso pues nuestro hospital y comisaría, van totalmente de la mano, es decir, nosotros claro que debemos informar inmediatamente a comisaría, pero sí debemos tener en cuenta que donde se debe acudir inicialmente en un primer momento es al servicio de salud, ¿sí? A partir de allí, bueno, o si nos quedó más cercano en ese momento la comisaría, me acerco a comisaría, pero tener en cuenta que a partir de allí se hace la articulación con el servicio de salud o el servicio de salud con comisaría para hacer ya el proceso de verificación y posterior apertura de proceso de restablecimiento de derechos si se requiere, ¿verdad? Otra cosa importante que me gustaría agregar es que a veces nosotros pensamos, y esto sucede a mucha de la población, es que no tengo EPS y no me van a atender. Realmente recordemos que los niños, niñas, adolescentes en Colombia son una población especial que tiene prioridad y que sin importar su nacionalidad, sin importar su edad, obviamente siendo menor de 18 años, debe ser atendido. Valeria, también me parece muy importante, aprovechando y esperando que muchos papás y muchas mamás nos estén viendo, dar algunas recomendaciones para estar alertas o atentos a cuándo se puede estar presentando un caso de explotación sexual o comercial de niños, niñas y adolescentes, o también a un caso de violencia sexual como tal, donde no precisamente se comercializa el material, sino que el niño o niña esté expuesto a un tipo de violencia o acceso carnal donde se esté abusando sexualmente de este niño. Y por ejemplo, algunas de las recomendaciones es tratar de no dejar a nuestros niños y niñas con personas desconocidas, ¿cierto? Muchas veces normalizamos que entonces lo dejo con la amiga del vecino un rato porque que de pronto que va a ser capaz de hacer algo, ¿cierto? Porque puede que no, ella no lo haga, pero entonces no sabemos con qué personas tenga contacto el niño durante ese rato y es altamente vulnerable. El uso controlado de las tecnologías, que no hablamos de suprimírselas o de pronto de quitarles este acceso a las tecnologías, porque también sabemos que es un elemento que ayuda mucho, pero sí controlar, digamos, horarios, de pronto visibilizar cuáles son las páginas que frecuentan nuestros menores, si tienen acceso a redes donde se interactúa, por ejemplo, como TikTok o por ejemplo estas redes muy usadas como WhatsApp, que ahí hay muchos depredadores sexuales que se aprovechan de estos medios para hacer propuestas a los niños y niñas y para comercializar material con ellos, porque de alguna manera pueden hacer pedidos como envíame fotos, yo te envío dinero, o si nos encontramos y no le dices a tu mamá te regalo los últimos tenis que salieron, y lo hablábamos ahorita, son niños muy vulnerables ante estas promesas de regalos y de cosas. Otro signo es estar muy pendientes, observar de los cambios de comportamiento o emocionales de nuestros niños, si de repente se torna irritable o retraído, que ya no socializa, de pronto un retroceso en este proceso de control de esfínteres, ¿sí? Que un niño volvió después de mucho tiempo a hacerse popó en la ropa, a hacerse chichi en la ropa, que son algunos signos de alarma, ¿sí? También cambios en sus genitales o algunas enfermedades de predominio en el área genital, también es de alto cuidado para estar observantes. ¿Qué otras recomendaciones podemos darle a las personas que nos están viendo? Claro, es importante, digamos que aquí se desplegan dos tipos de recomendaciones, porque pueden haber, digamos, dos tipos como de comportamientos. Digamos, vuelvo a ser enfática en el tema de que a veces las víctimas de explotación sexual y comercial
creen que dan su consentimiento para realizar este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces son personas que como tal no van a sentir una culpabilidad frente a lo que están haciendo, sino que son personas que están obteniendo un beneficio a cambio de la pérdida de su dignidad humana. Por lo tanto, digamos, en temas de explotación sexual y comercial es importante evidenciar de pronto qué comportamientos está teniendo de cambios, pero no a situación de que desmejoren, digámoslo así, sino que mejoren, entre comillas. Personas que entonces estén adquiriendo muchos más productos tecnológicos, que estén obviamente recibiendo dinero y no se sepa, llegó con dinero que no sabemos de dónde lo sacó. No sabemos de dónde lo sacó precisamente. Personas que de pronto se sienten con más autoridad, que sienten que tienen más libertad y más independencia. Todas estas cosas son de pronto factores que podemos evidenciar de un niño que es víctima de explotación sexual y comercial. Ahora, las recomendaciones que diste acerca, digamos, de la violencia sexual son las más comunes, son comportamientos de retroceso, comportamientos en donde evidenciamos que las personas se sienten bajos de autoestima, irritables, dificultades de sueño, dificultades de aprendizaje. Entonces están esas dos dualidades, ¿cierto? Las dos personas son iguales víctimas, pero su comportamiento cambia de diferentes formas. Por eso como padres tenemos que estar muy atentos, porque todo tipo de comportamiento, sea para bien o para mal, significa que algo está pasando en la vida de nuestros hijos. Sí, hiciste una muy acertada puntualización, porque si bien ambos son vulnerables en estos casos, entonces mira que podría presentarse los polos opuestos a las dos situaciones, es decir, el niño que está siendo chantajeado y que él no lo ve como algo malo y está compartiendo contenido sexual y está recibiendo un beneficio económico, pues no siente que esté haciendo nada malo. Entonces ahí es donde los papás deben estar alertas, ¿sí? Entonces mi hijo llegó con un computador que no se le dio en la casa, llegó con dinero, está llegando con ropa, zapatos que no sabemos su procedencia y tampoco nos tiene como una respuesta concreta o clara, y que son signos de alerta, porque entonces mira el grado de vulnerabilidad que hay allí. El niño siente que le están pagando por algo que no lo ve como malo, y la otra persona se está lucrando y está violentando su dignidad humana y un derecho fundamental en nuestros niños, como también es el respeto a la sexualidad. Y por el lado de la violencia sexual como tal, entonces ya hablamos antes, pasamos ya, digámoslo así, de una euforia en la conducta, quizás a una disminución de otras conductas o comportamientos que antes eran normales en el niño. Entonces ya no socializa, entonces antes no recibe ya nada, o siente desconfianza, o desmejora en el colegio, no quiere ir a estudiar, se siente incómodo, digamos, cuando alguien lo va a saludar. Entonces es como estar muy alertas a estos cambios de nuestros niños y niñas y buscar ayuda, ¿sí?, en la institucionalidad, en diferentes actores que nos pueden acompañar en este proceso. En nuestro municipio, pues los profesionales de nuestra comisaría de familia siempre están atentos a recibir este tipo de denuncias. Sin embargo, en cualquier lugar de la institución de nuestro municipio se puede solicitar apoyo, ya sea en la alcaldía, ¿sí?, en el CDI, en el colegio, en la estación de policía. Estamos visibilizando y socializando todo esto para que todos estemos en la capacidad de formar como ese tejido social que ayudemos a estos procesos tanto de reconocimiento como de denuncia de estos casos, y que no se sigan aumentando. Exactamente, esta información también me parece que es muy valiosa para todos los prestadores turísticos. O sea, sabemos que como establecimientos comerciales van a llegar muchos turistas, van a llegar muchas personas preguntando dónde consigo esto, dónde busco esto, ¿cierto? Hablando de temas de prostitución infantil, hablando de temas de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, obviamente, para todos los comerciantes de nuestra localidad, la invitación es a que no, digamos, perpetremos estas actividades. Si nosotros no las prestamos, tampoco digamos, ay, averigua allí o pregunte allí. Son situaciones que tenemos que cortar de raíz. Sabemos que esto tiene consecuencias a nivel legal, entonces definitivamente es un trabajo de todos y para todos. Claro, entonces la invitación está principalmente desde los hogares de cada uno y cada una de nuestros niños y niñas hasta el resto de tejido social, y sobre todo estamos siendo muy enfáticos en nuestros prestadores turísticos, que sean y formemos todos parte de esos vigías o vigilantes, cuidadores de que estos actos ni se perpetúen ni se perpetren, como lo decías tú ahorita, que nosotros no seamos partícipes de ellos, sino que seamos vigilantes y que seamos personas que reconozcamos estas situaciones y aportemos tanto al cuidado como a la prevención y también a la denuncia, que es muy importante. Entonces,
Bueno, agradecerte a ti por haber estado acá y agradecer también a todas las personas que se interesaron por ver este tema y por aprender sobre eso y que podamos ser entre todos parte de ese tejido social cuidador. No, muchas gracias Lisa por la invitación, nuevamente muy contenta, espero que esta información sea valiosa para todos, que nos quede algo de todo esto que digamos hablamos el día de hoy. Entonces ya sabemos, queremos que Guatapé sea un pueblo que está en contra de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Vamos a garantizar que nuestros niños crezcan bien, crezcan sanos y tengan todos los derechos que merecen. Así es, queremos que seamos un municipio que cuida a nuestros niños y niñas, entonces vamos a ver nuestra cápsula mental que el día de hoy nos habla muy específicamente de nuestra ruta de atención a casos de vulneración de niños, niñas y adolescentes. Rutas de atención integral. Política Pública de Salud Mental, Municipio de Guatapé. Un cordial saludo a toda la comunidad. Mi nombre es Daniela Encapié, soy psicóloga del Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres y el día de hoy voy a presentarles la ruta de atención para vulneración de derechos en casos de niños, niñas y adolescentes. La vulneración de derechos se da en cualquier situación en la cual los niños, niñas y adolescentes queden expuestos al peligro o daño al que pueda violar su integridad física y psicológica. Se presenta por negligencia, maltrato de cualquier tipo o abuso sexual. El primer paso para acceder a esta ruta es identificar el caso. ¿Quiénes pueden identificar este caso? La persona víctima de vulneración de derechos, la comunidad en general, el Centro de Desarrollo Infantil Caritas Alegres, la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, la Comisaría de Familia, Policía Nacional y el Hospital La Inmaculada. El segundo caso es reportar el caso. ¿Dónde se debe reportar este caso? Se debe reportar a Comisaría de Familia, quienes deben encargarse de la verificación de derechos del niño, niña y adolescente y del restablecimiento de sus derechos. El tercer paso es que la Comisaría de Familia realice seguimiento y tome algún tipo de acción. Estas acciones dependen del caso a caso de cada situación. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas acciones o decisiones que tome la Comisaría de Familia? La primera de ellas es que se le dé una amonestación a los padres o cuidadores. La segunda es que los padres o cuidadores deban acceder a algún tipo de curso pedagógico. La tercera, que el niño, niña o adolescente se deba reubicar con otro familiar cercano que sí pueda ofrecerle sus derechos. Y la cuarta, en caso de que no se encuentre un familiar cercano donde el niño pueda tener acceso a todos sus derechos, entonces se debe reubicar a un hogar sustituto. Es importante recordarles que si el caso se trata de un caso de violencia sexual, adicionalmente se debe también recurrir a la ruta de atención de violencia sexual. Recuerden que todas las acciones que como comunidad realicemos en pro de la infancia y la adolescencia de nuestros niños, niñas y adolescentes se van a ver reflejados en un futuro. Rutas de atención integral. Política Pública de Salud Mental, Municipio de Guatapé. La ruta que acabamos de ver forma parte de las rutas de atención que fomentamos desde nuestra política pública de salud mental, gracias a la cual también tenemos este espacio de Sanamente para acercarnos a todos ustedes con temas de interés relacionados con salud mental. Una vez más, entonces, agradecerles por haberse quedado hasta el final de nuestro programa, agradecer a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez por permitirnos estos espacios tan importantes y cercanos a nuestra comunidad, agradecer también a nuestro canal de comunicaciones y a nuestro canal comunitario Corpagua TV por facilitarnos estos espacios. Los esperamos en una próxima oportunidad para que nos visualicen en nuestras redes sociales a través de Corpagua TV, nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro canal de YouTube de Alcaldía de Guatapé. Muchas gracias, hasta la próxima.